días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Apolíneos. Hoy tenemos nuestro primer episodio del 2022. Estamos muy emocionados y tenemos el placer y honor de volver a tener al maestro Pablo Alvarado. Bienvenido. Gracias, buen día. Buenas tardes o noches en la hora que nos estén escuchando. Sí, justo como ahorita estábamos platicando, está inaugurando por primera vez el programa ahora en este nuevo año. No sé, a ver cómo nos va este nuevo año, esperemos que muy bien, igual que el año anterior. Primero que nada, quería presentarlo a usted. Tenemos hoy, como ya mencionamos, al maestro Pablo Alvarado, es profesor investigador en el Departamento de Humanidades en la Universidad de Monterrey, siendo miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es doctor en estudios humanísticos con especialidad en literatura y discurso por el Tecnológico de Monterrey y su interés en investigación se centra en la narrativa mexicana del norte. Bienvenido otra vez. Gracias por Muchas estar. gracias. Gracias, Fernanda. Gracias a los apolíneos también por la invitación y siempre es un gusto estar platicando sobre literatura, lectura, libros, que es, bueno, ya me adelanté, pero creo que lo vamos a platicar ahora, ¿no? Sí, justamente nada más me iba a presentar yo súper rápido. Pues sí, soy Fernanda, estudio sociología en la Universidad de Monterrey. Y sí, justo con eso queríamos empezar, con esto que vamos entrando al nuevo año. Pues en vista de que leer o escribir suele ser uno de los propósitos más comunes para Año Nuevo, como de voy a leer un poco más, voy a leer, hay veces que incluso nos ponemos una meta, ¿no? Cierta cantidad de libros, o voy a escribir tanto, voy a compartir lo que escribo. La primera pregunta es, ¿leer sirve para algo? Sí, yo creo que, bueno, empiezas muy bien, ¿no? O sea, leer es uno de los propósitos de Año Nuevo de los más recurrentes, ¿no? Creo que al lado también de hacer ejercicio, ¿no? Yo creo que todo el mundo estamos comiendo las uvas y, bueno, el próximo año voy a bajar no sé qué tantos kilos y voy a hacer, y se inscribe uno al gimnasio y demás. Y algo similar ocurre también con los libros, ¿no? Uno, como bien señalas, a lo mejor te pones una meta de leer, no sé, 5, 10, 50 libros, no sé, he tenido compañeros que dicen, voy a leer 100 libros y algunos los logran, no sé cómo le hacen, pero es como bien señala Fernanda, el asunto de leer, ¿no? O sea, como un propósito. Creo que, fíjate, si bien señalas, uno de los elementos que nos puede ayudar bastante a sostener ese propósito es, bueno, tener una motivación, ¿no? O sea, bueno, y leer, pero ¿para qué? Comentábamos incluso también, es una plática recurrente, el de escuchar libros o leer los libros, ¿no? Y hay, por supuesto, sin entrar a territorios ahí de psicopedagogía o qué es lo que pasa en la mente y el desarrollo y demás, pero por supuesto que leer tiene algunos beneficios distintos a escuchar un audiolibro. Y entre ellos, bueno, pues puede ser, por ejemplo, entre otros, ordenar las ideas, ¿no? Es decir, cuando uno está leyendo y también incluso cuando te atreves a escribir, aunque no llegues a publicarlo, pero el solo es hecho de escribirlo, pero cuando estás leyendo, ordenas tus ideas, ¿no? O sea, de alguna manera um, te ves reflejado en ese texto. Y creo que algunas personas también por eso desechan algunas veces algunos libros, ¿no? Como diciendo, empecé a leer esta novela, empecé a leer este libro de poesía, pero no lo terminé y algunas personas se llegan a sentir un poco mal. No creo que sea así como el caso para decir, híjole, es que la lectura no es lo mío, ¿no? No, tal parece que ese libro no fue el momento adecuado para esa persona en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no nos descubrimos dentro de ese texto. Entonces, una de las cosas, uno de los valores que nos deja la lectura, creo es ese autoconocimiento, ¿no? O sea, el descubrirnos dentro de ese libro, no sé, identificarnos con el personaje, empezar a preguntarnos, bueno, ¿qué era yo en esa situación en la cual está el personaje? O a lo mejor si estamos leyendo un poema, realmente sentir lo que está expresando ese poema. O no sé, Fernanda, tú también como socióloga, pues descubrir ahí algunos elementos interesantes de la vida comunitaria, ¿no? Decir, bueno, mira, cómo vivían estas personas en esa región. Creo que es algo de lo que nos puede estar dejando el mismo acto de estar leyendo tal cual un libro impreso, ¿no? Sí, yo no lo quería interrumpir, pero sí, justo estaba pensando ahorita eso mismo, que hay veces que un mismo libro incluso puede estar para diferentes etapas de tu vida e interpretarse de formas diferentes. Entonces, hay veces que uno lee un libro cuando tienes cierta edad y luego lo vuelves a leer y dices,
O incluso me da mucha risa que una vez leí un tweet, nada formal, pero leí un tweet que decía, ni reconozco los subrayados que ya hice. O sea, los subrayados que hice la primera vez que lo leí ya no sería lo que subrayaría ahorita. Entonces, pues qué interesante, ¿no? Que un mismo libro en realidad, o sea, no necesariamente tienes que leer nuevos libros, puedes leer anteriores que te van a dejar cosas diferentes. Y ahí está creo que un elemento que ya también señalaste, ¿no? Y podemos decir cuáles son algunos tips de lectura. Ese es el del subrayado, ¿no? Yo no sé, a veces me siento con los alumnos así como viniendo de una generación arcaica, decir, bueno, usted ya juega en la máquina del tiempo, ¿de dónde viene? Pero sí soy de los profesores, soy de las personas que subrayan los libros y hace anotaciones al lado pues desde que estaba chico, ¿no? O sea, todavía lo sigo haciendo, ¿no? Y efectivamente, creo que ahí está el punto, ¿no? O sea, el de reconocerse en este libro, como bien señalas, y luego el de, a veces los tomo, a veces agarro los libros de mi librero y en algunas ocasiones incluso los releo, ¿no? O sea, como dices, bueno, lo leí cuando tenía, no sé, 18 años, 16, y ahora que tengo 30, 35, o la etapa de la vida que lo encuentres, y dices, bueno, ya no me dice lo mismo, pero es esa búsqueda del sí. O sea, decir, de ese autoconocimiento, ¿no? O sea, decir, ¿quién soy? Es la pregunta sí, parece que universal, ¿no? El Sí. quién soy, quién era en ese momento y quién soy también en este momento. Y luego yo tenía también, bueno, todavía suelo tenerlo así como un juego de conocernos entre personas, el de prestarnos los libros, ¿no? Y a la persona a la que le prestaba el libro, por ejemplo, le decía, si quieres, subráyalo, coméntalo, lo que quieras, sea un libro de filosofía, una novela, una obra de teatro, lo que fuera. Y a la inversa, ¿no? O sea, también me prestaba libros y yo también los subrayaba y los comentaba. Y después nos sentábamos a tomar un café, ¿no? O sea, decir, ay, qué padre, fíjate, o sea, ¿por qué te llamó la atención esto? O sea, era motivo para conocer incluso a la otra persona. Entonces, ahí tenemos también otros tips de lectura, otros tips de por qué puede ser importante o valioso leer un libro escrito. Un amigo decía, cuando estábamos en el doctorado, llegamos hacia a la casa de alguna persona y en el recibidor, bueno, en la sala tenía así su librero, ¿no? O sea, mira qué padre, es como un curioso ver el librero de alguien como si fuera el mapa mental proyectado, ¿no? O sea, Sí, sí. como una proyección de la psique, ¿no? O sea, como decir, mira lo que lees, ahora sí que dime qué lees y te diré quién eres, ¿no? Entonces creo que Sí. va por ahí, Fernando, no sé qué piensas al respecto. Sí, ahorita también yo estaba pensando en mi librero, ahorita que dijo eso, y me daría mucha pena que alguien lo viera, porque pues, o sea, bueno, hay muchas cosas que era cuando estaba en secundaria, que yo siento que pues igual y no deberían darme mucha pena, pero yo entiendo que igual y no son las novelas, ajá. Y entonces, pues sí, pero siento que, por ejemplo, que también demostraría cómo va evolucionando nuestra lectura. Entonces sí, en ese momento, aparte en ese momento leía muchísimo, entonces, pues claro que tengo un montón de libros en ese momento, pero sí se nota, por ejemplo, nunca había tenido libros de sociología en mi librero y el año pasado fue la primera vez que compré como tal por fuera de lo que me estaban pidiendo en la carrera. Entonces me pareció muy interesante cómo sí se nota ese cambio de ciertos libros que leí en secundaria, ciertos libros que leí en prepa, nuevos libros que estoy leyendo ahora en la universidad. Entonces ya no nada más es un mapa mental de qué tengo yo ahorita, sino también Uh-huh. de nuestra vida. Sí. Sí, sabes que incluso puedo utilizar una analogía que también creo que es más de mi época que de la de mis estudiantes, que es, por ejemplo, la del álbum fotográfico. Nosotros solíamos imprimir las fotografías, ¿sí? Y ahora las compartimos en redes sociales, ¿no? Pero solíamos imprimir las fotografías, y pues eran un negativo y tenías que ir a un centro de revelado. Regularmente el supermercado tenía también ahí centros de revelado. Entonces revelabas las fotos y luego ibas y las ponías en un álbum, ¿no? Entonces ahí tenés tu colección y el álbum en algunas ocasiones estaba en la sala de la casa. Entonces, fíjate, a lo mejor te interesa el dato como socióloga, ¿no? Que cuando ya, por ejemplo, mis hermanas, que ya nos presentaban así al novio ya formal y todo, ¿no? O sea, así, bueno, ya bienvenido a la familia, y lo intentas integrar y demás, estos ritos de familia, ¿no? Uno de los ritos precisamente, Fernanda, era el de compartir el álbum familiar, es decir, abrirlo con esta persona y decirle, mira, aquí es cuando mi hermana cumplió 5 años y en la piñata en esa ocasión hacía un frío enorme y te acuerdas. Y ahí empiezan las anécdotas, ¿no? O sea, ese integrarlo a las anécdotas, a la historia y a final de cuentas a la familia,
después esta persona pues incluso va apareciendo en las fotografías de ese árbol. Entonces creo que la metáfora es también sobre el libro impreso, ¿no? O sea, es decir, también, como ahorita te señalaba, el tener el librero en casa, algunos lo tienen exhibidos en las salas, algunos otros, bueno, lo verás nosotros en la universidad, digo, ahora estamos a la distancia, pero cuando estamos en presencial, algunos profesores los tenemos incluso en nuestras oficinas y ven las áreas de interés, ¿no? O sea, como señalas, de decir, mira, aquí está, aquí estoy yo, o sea, aquí me puedo reconocer y este soy yo, y puede ser también así como una carta de presentación. Sí, sí, sí. Y bueno, la siguiente pregunta, ahora sentándonos en escribir, ¿escribir sirve para algo? Y qué padre pregunta también sobre ese tema. Ujú. Hace no mucho, bueno, incluso cuando yo fui reportero, recién graduado de la UDEM, me hace un poquito esa pregunta porque también como reportero me gustaba mucho el hecho de estar escribiendo y comunicarle a los demás lo que yo estaba viendo, ¿no? Y yo les digo a mis estudiantes que sí, soy profesor de literatura, pero yo no escribo poesía, yo no escribo cuentos, yo no escribo novela. Creo que sí escribo ensayo y creo que sí escribo artículos periodísticos, ¿no? Como que el ensayístico y el periodismo son como mis géneros literarios, ¿no? Y cuando haciendo el periodismo, incluso para mí, y tú hablas así de territorios subjetivos, el escribir era una forma de tener otras vidas o experimentar otras vidas, y me explico. Creo que cuando estamos en la preparatoria regularmente, o incluso todavía en los primeros semestres de nuestra carrera, estamos con esta pregunta de, ¿habré escogido la carrera correcta para mi vida? ¿No? Y nos podemos pasar la vida preguntándonos esto, ¿no? Y toda la vida nos estamos preguntando, bueno, esto es lo que quiero, esto es lo que me conviene, y nos entran temores y demás, ¿no? Bueno, pues yo he extendido esta pregunta durante toda mi vida y en mi etapa también como reportero. Me acuerdo que esa pregunta la tenía muy latente, ¿no? Decía, bueno, a ver, solamente tengo una vida, esto es evidente, tengo un tiempo limitado, pero mis opciones de vida son múltiples, ¿no? O sea, son muy abiertas. Y un mecanismo que yo inventé, bueno, que descubrí, pues, fue el de empezarle a preguntar a las otras personas cómo les fue con esa experiencia de vida, ¿no? Por ejemplo, de hecho, sí, una de las cosas que a mí me llamaba la atención era la sociología, ¿no? Y ya me preguntarás en otro programa por qué no escogí sociología, ¿no? Pero hubiera sido así preguntarle al sociólogo, ¿no? Bueno, ¿y a ti cómo te fue con esa elección de vida, ¿no? O sea, tú que sí elegiste la sociología, platícame, ¿no? O sea, para yo más o menos experimentar, por lo que tú has vivido, cómo es ser un sociólogo, ¿no? Y así con el novelista, así con el coreógrafo, así con el dramaturgo, así con bueno, nunca entrevisté a un astronauta, pero sí entrevisté a trabajadores de la NASA, y así, no sé, o astrónomos, ¿no? Con amplia variedad, y entonces me sentaba a escribir. Y en esa escritura, fíjate, bueno, ahí sí fue de manera profesional, en el reporte ahorita platicaremos de la no profesional, fue para mí una forma de conocer otras formas de vida, ¿no? Conocer otras formas de vida a través de las experiencias de los demás, ¿no? Y en ese también fue un autoconocimiento, ¿no? Decir, híjole, me hubiera gustado haber hecho esto o haber hecho esto otro, y bueno, pero esta es mi decisión de vida. Sobre lo no profesional, creo que también, aunque nosotros no lleguemos a publicar en un periódico, en un libro, puede acompañarnos también por señalar dos ejemplos. Uno pudiera ser un dietario, que esa palabra incluso la aprendí ahí en el reporteo. Eh, Enrique Vilamata es un escritor español, tiene un texto que se llama así, Dietario Personal. Me llamó la atención la palabra y dije, ¿qué es un dietario? Bueno, lo explican así como una forma de diario, pero más fragmentado. Entonces, un dietario puede ser así un cuadernillo que nosotros carguemos en cualquier momento, en el cual anotemos, por ejemplo, la letra de una canción que nos guste, una idea que se nos venga así en un momento de eureka, así en un semáforo, en medio de la calle, o no sé, y luego veamos si lo llegamos a escribir, y todo eso va a parar a un dietario, y a veces ya también reflexiones personales o el diario tal cual, ¿no? O ideas que tú subrayaste en algún libro y luego quieras transcribirlas. Esto en físico, pues lo hacemos creo que también de manera virtual. Yo soy muy aficionado al Twitter, por ejemplo, y en Twitter ahí también aviento muchas de estas frases que leo en los libros o demás, es como que puede ser un dietario. Pero tenerlo en un cuadernillo, tenerlo en un texto impreso, nos ayuda otra vez a esta memoria, o sea, reconocernos.
y sobre todo, a poner en orden las ideas. Los primeros días de clase, cuando nos conocemos así, mis alumnos y yo, siempre les intento argumentar que la redacción, por ejemplo, de ensayos sirve mucho para ordenar las ideas y después tal vez ordenar los sentimientos. Creo que cuando queremos comunicarnos, y eso sí es esencial para la vida, seas de cualquier profesión o no tengas incluso una carrera universitaria, pero el comunicarnos es esencial, comunicar nuestras ideas, comunicar nuestras emociones, comunicar nuestras posturas de vida, comunicarnos en punto, ¿sí? Creo que antes también es conveniente ordenar nuestras ideas, ¿no? Y esto en la redacción nos ayuda enormemente, ¿no? O sea, el poner en el orden que deben de ir las palabras para comunicar y expresarnos, primero también con nosotros mismos para reconocer qué es lo que estamos sintiendo, por qué me estoy sintiendo así, qué me está provocando esta emoción, y a la vez también comunicarnos al resto de nuestra comunidad, sea nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestro superior, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que el escribir nos puede ayudar mucho a retener esa memoria, es decir, a contener nuestra memoria, porque la memoria, lo sabemos, es efímera, ¿no? O sea, hay por ahí un dicho chino, no me lo sé muy bien todavía, pero que algo así como que se mantiene más vigente o más, es más longevo lo que queda escrito que lo que retiene uno en la memoria. Entonces, es más longevo una tinta pálida que la memoria más así, más vigorosa, ¿no? Pero ahora sí que ahora los latinistas sí tienen ese texto, ¿no? El scripta manent, lo escrito permanece, ¿no? Entonces creo que ahí podemos de cuando en cuando consultar si llegan a tener así ese dietario, ¿no? O sea, decir, bueno, o esto por escrito nos puede ayudar a reconocernos también en alguna otra etapa de nuestra vida. Y algunos otros tal vez, insisto, lo puedan hacer de manera como más digital o virtual, ¿no? A lo mejor algunas personas tienen un blog directamente, un blog con V y un blog con B, pero creo que el blog con B, el hecho de escribir, el acto de escribir, y es una personalización de la escritura. Y aquí les cuento otra anécdota. Incluso cuando yo estaba escribiendo mi tesis de doctorado me llevó unos 4 años y medio, 4 años más o menos, redactarla. Yo la redacté a mano, y no porque no hubiera computadoras, no digo, yo la comencé a hacer en el 2010. Pero la redacté a mano porque entendí que era para mí como un acto de apropiación de las ideas, era como un compromiso personal de decir, esto es lo que estoy pensando, esto es lo que estoy argumentando, este soy yo. De hecho, pueden leer mi tesis y mucho está argumentada en el yo. O sea, yo pienso esto, yo argumento esto, yo exhibo esto, ¿no? Y es una argumentación y es un compromiso. Y bueno, después ahí no sé cuántas bolígrafos me gasté, también cuántas libretas me gasté, pero luego la tuve que transcribir, ¿no? Pero siempre el derecho a estar escribiendo, creo que es un acto de apropiación, o sea, de responsabilidad también frente a la palabra, frente a tus propias ideas de autoconocimiento. Y ahí creo que ya luego nos ayudan más los educadores o los psicólogos a entender más ese acto de escritura, pero creo que sí, que es un acto de guardar la memoria, de autoconocimiento, de ordenar las ideas, de reconocer nuestros sentimientos y después comunicarlos, sea de manera escrita o también oral, ¿no? Sí, qué interesante. Ahorita que dijo lo del dietario, antes de que se me olvide, yo estaba pensando en mis compañeros de humanidades y muchos comparten lo que escriben en Instagram. Por ejemplo, suben una foto y a mí me parece muy interesante, justo se conecta con lo mismo que estaba diciendo ahorita del escribir como tal, porque escriben, o sea, escriben en hojas, toman la foto, lo escanean o algo así y lo suben. O sea, no es escrito en computadora. Entonces creo que la letra como tal también lo hace ver mucho más personalizado, mucho más, este soy yo. Y entonces sí, lo estaba conectando con eso mismo, pero también el letrario me pareció muy interesante porque siento que me incluyo, a muchos nos da mucho miedo escribir, en algún momento sí lo hacía, ahorita no sé, como que igual y soy más dura conmigo misma al momento de decir, ¿es esto lo suficientemente interesante, lo suficientemente bueno? Y yo creo que también deberíamos desprendernos un poco de, tiene que ser perfecto, tiene que ser una obra maestra para poder escribir. Y entonces, pues no, puede ser justamente como decía, me llamó la atención esta letra de esta canción, esta idea que tuve en este momento, cosas que a veces parece que es de que, ay, pero solo es una idea, y entonces como que lo desechamos y no le damos la importancia que merece, y es, ok, sí, pero es tu idea y lo puedes escribir. Y entonces sí, o sea, siento que hay veces que existe
para nosotros mismos, como este juzgar de tiene que ser una obra maestra o si no, no escribo. Y entonces, pues no, incluso con las lecturas también lo pensaba ahorita, y que, o sea, que decíamos eso, y me pongo un límite y es de que pues tengo que llegar hasta 100 libros, o sea, una meta de 100 libros. Entonces, pues asusta. Entonces, como que hay muchos que dicen, no, prefiero no leer. O sea, si tengo que leer una cantidad, sí prefiero no leer. Y es como, no, puedes leer un libro al año y no pasa nada. Me tocó justamente esta semana ver, me la paso en Twitter al parecer, pero vi un tweet y venía, era una booktuber, entonces pues como que estaba de moda en su momento y todavía la sigo, y entonces puso de que soy tal persona, ex booktuber, y el año pasado solo leí 3 libros, y está bien. Y yo, es que sí, Ujú. o sea, por mucho que en algún punto de nuestra vida hayamos leído cierta cantidad de libros, Ujú. pues no necesariamente significa que ahorita tienes que leer los mismos o más, o si vas empezando que tienes que llegar con todo, pues no, cada quien adapta su ritmo a su vida, pero sí. Sí, completamente de acuerdo. Y yo creo que fíjate, sobre ese tema de como mantener sus propósitos de año nuevo, ¿no? O sea, leer libros, o sea, leer libros impresos, creo que pueden ayudar dos cosas. Por un lado, por ejemplo, hay una aplicación, hablando de redes sociales, digo, además de Twitter, y si sigues ahí a booktubers y demás, pues te puede ayudar bastante para orientarte, porque luego uno de los dilemas es, ¿qué leo? Sí, O sea, muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cómo le haces para saber qué es lo que tienes que leer? A estas alturas de la vida ya tengo mi una fila de libros listota, ahí. sí. A estas alturas sí. Pero cuando vas empezando, creo que una de las preguntas de dolor de cabeza es que ¿cómo le haces para escoger un libro? O sea, ¿cómo le haces? Bueno, y vas escuchando, ¿no? Yo les digo que los libros también son como las personas. O sea, no escoges a las personas, ¿no? Bueno, sí las escoges, pero sabes con quiénes te vas relacionando y demás, pero vas escuchando, ¿no? Sabes si me agrada, más, y como dices, ¿no? O sea, puede haber personas muy extrovertidas que tengan, pues dicen que tengan, no sé, 25, 80 amigos, no sé, dicen que los amigos se cuentan con los dedos de una mano, ¿no? Otras personas que somos más introvertidas y pues es que tengo 2 amigos, pero son mis amigos que los traigo Para con todos quienes lados. sí, sí, para todos lados y son los que los confío mis más íntimos pensamientos y demás, ¿no? O sea, entonces, claro que varía de las personalidades. Creo que es algo similar también con los libros, ¿no? Es decir, bueno, yo soy un profesional de la literatura y a eso a eso me dedico, ¿no? O sea, tengo que estar leyendo. Si no leo, pues ahí sí el problema es mío, ¿no? Pero alguien que no sea profesional de esto, insisto, también como las personas, podemos quedarnos solamente con un libro todo el año y tal vez estar saboreando la compañía de ese libro durante una temporada del año, sí, tal vez el verano o tal vez y la otra cosa que necesitamos es el ocio, ¿no? El tiempo precisamente para leer ese libro, ¿no? Entonces, que eso también está en duda, porque luego la gente me dice, es que yo no leo porque no tengo tiempo. Y luego me dice, ¿ya viste tal serie? Le digo, no. ¿Ya viste tal serie? No. Digo, pues no, que no tenías tiempo para leer. Y si tienes tiempo para ver series de streaming, ¿no? Entonces, eso lo del tiempo es engañoso, ¿no? Pero fíjate, hay una aplicación que se llama Goodreads, seguramente la conoces, pero también lo compartimos para quienes nos estén escuchando. Goodreads creo que es como una especie de Facebook de libros, ¿no? O sea, la gente comparte en qué página va de tal libro, hace comentarios sobre ese libro, rankea los libros, se pone propósitos de decir, bueno, voy a leer 5 libros y como decimos, está bien, voy a leer 100 libros y está bien, cada quien, insisto, elige cuánto leer, pero Goodreads creo que puede ser una buena opción para elegir libros y saber cómo leer, mantener ese propósito. Y el otro, bueno, son los cafés literarios. Muchos museos, centros culturales, universidades, grupos estudiantiles ofrecen cafés literarios y te orientan también para saber qué leer. Entonces, si alguien tiene ese propósito de leer, yo le daría esas 2 recomendaciones, tanto Goodreads como los cafés literarios, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. Hablando justamente de eso, ya es nuestra última pregunta y nos queda poquito tiempo. ¿Qué otro tip, consejo se le ocurre que podríamos darle a alguien que está justamente poniéndose como propósito el escribir o leer más? Pues yo creo que también es como el ejercicio, ¿no? Vamos a tomar esa metáfora, ¿no? O sea, si tú dices, bueno, sabes que ya es 7, 5 de enero, ya pasó, bueno, más bien ya pasó el maratón de Guadalupe Reyes, y ahora sí me voy a poner en forma, voy a bajar esos kilos que a lo mejor estuvieron de más en esta temporada navideña y quiero hacer ejercicio.
creo que te ayuda mucho también estar continuamente motivado, no sé, y a lo mejor ver videos en YouTube de cómo hacer ejercicio, qué dietas llevar, por supuesto, acompañarse tal vez de algún profesional, un nutriólogo, un instructor, etcétera. Igual con la literatura, ¿no? Igual con la literatura, si uno quiere conservar este propósito, no solamente en enero, sino que en febrero, marzo, y ahí nos veamos también en las ferias libreras, en el Día del Libro, etcétera. A lo largo del año podemos ir ubicando metas parceladas, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Para cuando sea el aniversario de Sor Juana, voy a haber leído un libro de Sor Juana. O sea, son como trucos que uno puede irse poniendo, ¿no? O sea, es que nunca he leído el Quijote y siempre le he tenido miedo al Quijote y pues me voy a aventar a leer el Quijote. Me acuerdo que hace unos años estuvieron compartiendo en Twitter incluso tips para leer la Divina Comedia. Y era un acompañamiento en Twitter que hacía un profesional de la literatura. Así, bueno, vamos a leer esta semana el primer canto de la Divina Comedia, ¿no? Y la segunda semana el segundo canto, y así se iban acompañando. Entonces, creo que puedes acompañarte de algún profesional, por supuesto. Por eso decía los cafés literarios, los museos aquí en la región lo hacen muy bien, las universidades también lo hacen muy bien. A nosotros como profesores de literatura continuamente nos invitan y hacemos ese acompañamiento también en los cafés literarios. La otra que decía también es Goodreads. Y a lo mejor sí, seguir algún booktuber, escuchar a un booktuber, es decir, que te ofrezca opciones, escuchar a Polinios, por supuesto. Detonamos muchas preguntas humanísticas bueno, ahora estamos hablando de la lectura, por ejemplo, de la escritura, y detonan, o sea, esas preguntas detonan. Y sobre todo también buscar un compañero de lectura. Eso ayuda bastante. Eso ayuda bastante y es muy, muy rico. Ahorita decía, yo subrayaba mis libros y luego se los prestaba a los amigos y a la inversa, ellos también me prestaban y yo subrayaba. Entonces, por eso decía lo del ejercicio. Cuando vas al gimnasio, cuando vas a una excursión, cuando vas al ciclismo, cuando vas al yoga, ir acompañado te motiva. Cuando vas a una carrera te motiva, ¿no? Entonces creo que ir acompañado en este camino puede ser también muy motivacional y además te sentirás valorado, ¿no? Porque la otra persona te va a decir, fíjate, no me había concentrado en esa idea que tú te concentraste en esa novela o en ese poema, ¿no? Y eso es reconfortante también para la lectura. Sí, sí, yo lo noto mucho en las clases, sobre todo, por ejemplo, la mayoría de las de literatura las he tenido con usted, y siempre que leemos nuestros ensayos y hace que alguien pase a leer el suyo, siempre es de que, yo no había notado eso, yo no había visto eso, no se me había ocurrido ese tema. En parte siento que es porque, por ejemplo, en su caso nos da mucha libertad de, pues hablen del tema que quieren, más o menos vamos a centrarnos en esto, pero como que hay mucha libertad, entonces de todos modos permite que todos pensemos y analicemos de forma diferente un mismo texto, entonces es muy interesante. Sí, sí, yo estaba pensando nada más como, igual lo que me ha servido a mí cuando a veces tengo esos bloqueos de lector bueno, me voy a poner una meta chiquita, o sea, no me voy a esforzar tengo que leer un libro en un día como solía hacerlo hace 10 años. Pues no, puede ser que hoy nada más lea un capítulo, o lea media hora, o lea una hora. Entonces, el ponerse metas que sabes que son factibles, que sabes que son reales, que son medibles, ayuda mucho también a decir, bueno, estoy avanzando. Entonces ya leí un capítulo de los 20 que son, pero bueno, ya voy un capítulo más cerca de acabarlo. Entonces sí, creo que... Y también no sé si, bueno, en eso no sé qué opine, pero yo estaba pensando como no obligarnos a leer libros que no nos terminan de llamar la Sí, atención, sobre todo si vas empezando, está bien decir, sabes que este no es para mí. Siento porque yo me obligaba mucho a terminar de leer los libros porque pues ya los tengo, ya los compré, los voy a leer y es como no los estoy disfrutando. no, sí, completamente de acuerdo. Por eso decía acompañarnos a lo mejor de un amigo que también le guste la lectura o de un profesional ya de la lectura. Y con profesional, insisto, los museos son muy buenos acompañantes, ¿no? Y también los centros culturales y las universidades, ¿no? Y a lo mejor si estamos en prepa, si estamos en la universidad, podemos empezar a buscar, ¿no? O sea, siempre hay círculos de lectura dentro de estas instituciones educativas, ¿no? En el colegio y demás, ¿no? Ahí creo que podemos encontrar un buen foro. Y efectivamente, si el libro no te está, es como el zapato, ¿no? Si te está calando, tienes que cambiar el zapato, ¿no? Si ese libro te está molestando y no puedes avanzar a gusto, hay que cambiarlo, ¿no? O sea, realmente no hay ninguna dificultad y tal vez llegará en otro momento. Te lo digo personalmente,
me he topado con libros que digo, no es mi momento, o sea, y luego ya al paso de 5 años digo, ahí está ese libro, déjame lo agarro, no, hombre, te lo avientas bien rico, ¿no? Y pero porque era otra circunstancia de vida, ¿no? Sí, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Ya se nos acabó el tiempo, pero la verdad es que el tema es muy interesante. Creo que todos podrían dar ciertas opiniones o ciertos tips o consejos que a ellos les han funcionado. Entonces, claro que los invitamos a dejarlos. Pero pues sí, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy, al maestro Pablo, a todos los que nos están viendo. Espero que hayan tenido unas muy bonitas fiestas este año que va terminando y que tengan un gran año este 2022. Muchas gracias. Nos vemos en la Gracias, próxima. Bye. bye. Gracias.